No sé si te ha pasado alguna vez, en una clase de mates o en un examen, que te pones a hacer un problema y te bloqueas hasta que llegas a la conclusión de que te faltan datos. Y cuando levantas la mano para decirle al profesor que no tiene solución, un empolloncete levanta la mano y dice, ya está. Vaya. Bueno, pues a veces algo nos parece imposible hasta que vemos que alguien lo ha hecho. La santidad es igual. Vivir una vida centrada en ti, Jesús, ser feliz y a la vez totalmente libre, llenar la vida de los demás siendo profundamente yo mismo. Pero tenemos todo lo que hace falta. Y cuando miras a otros que lo han conseguido, se ve que se puede. Como cuando compras un Lego, te dan la caja llena de piececillas, pero el diseño está ahí, y todas las piezas que hacen falta también. Bueno, pues esto viene a cuento del libro que acaba de salir de Pedro Ballester, lleno de testimonios. Pedro, dice la contraportada, tuvo una vida muy ordinaria que dejó una huella extraordinaria. Y es cierto que Pedro era un tipo muy normal. Al estar con él, uno no tenía la impresión de estar tocando el cielo ni escuchaba músicas angelicales. Llamaba la atención que no llamaba la atención. Pedro nació en Manchester, de padres españoles, profundamente español y profundamente inglés. Y era buen amigo de sus amigos. Uno de ellos contaba que cuando un día se puso enfermo y no pudo ir al cole durante varios días, Pedro fue el único que fue a verle y le llamaba todos los días para ponerle al día. Era deportista. Jugaba al cricket, que es un deporte raro que se juega en Inglaterra cuando se aburren los ingleses. Hacía esgrima, remo, golf, pesca, le daba a todo. Y una característica muy interesante de Pedro es que le importaba poco lo que pensaran los demás. Ser católico y practicante significa que no somos un billete de 500 euros, que a todo el mundo gusta, ¿eh? Y cuando sus amigos hablaban de tonterías o se ponían a hacer estupideces, Pedro, sin complejos, les dejaba plantados. Y era apostólico. Sin dar el tostón, sin soltar sermones, pero cuando estaba a solas hablaba de Dios con sus amigos. Les ayudaba a ser mejores. Les invitaba a colaborar en labores sociales o a visitar pobres. En una ocasión, Pedro vio el jardín de una anciana que estaba hecho un Amazonas. Al poco se presentó con un grupo de amigos y se pasaron todo el día cortando el césped, podando setos, arreglando vallas. Eso es un amigo, alguien que te ayuda a ser mejor. Y todo esto era antes de que Dios le llamara al Opus Dei. Que hay quien piensa que Pedro es un ejemplo porque tuvo cáncer y murió ofreciendo los dolores. No te engañes. Cuando uno vive santamente, puede morir santamente, de cáncer o de un infarto. No es como se muere, es como se vive. Bueno, pues cuando Dios le llamó, dijo que sí. Una vez estuvo convencido de que Dios se lo pedía, se dio por completo. Y aunque tuvo dificultades en su vocación y tentaciones, como todo el mundo, se abrazó a ti, Jesús, y jamás se metió en líos por ser imprudente. Y le diagnosticaron el tumor en la pelvis cuando tenía 18 años. Acababa de comenzar ingeniería química en una de las mejores universidades de Londres. El tumor le llevaba doliendo meses, pero no se quejaba. Y así comenzaron esos 3 años de quimioterapias, de noches en blanco, de viajes e ingresos hospitalarios. Y como tú, Jesús, te abrazaste a la cruz, Pedro se abrazó a la suya, con una alegría que desmontaba a todo el personal del hospital. Lo más famoso de Pedro era su sonrisa. Un día fue el sacerdote a llevar la comunión al hospital. Es un hospital gigante, y se equivocó el cura al apuntar el número de la habitación y se perdió. Y tuvo que preguntar en recepción, y le dijeron que la habitación que tenía apuntada no existía. Y finalmente el enfermero le preguntó que a qué paciente visitaba.
Y cuando escuchó Pedro, dijo: «Ah, Pedro, haber comenzado por ahí. Aquí todos conocemos a Pedro», ¿eh? Tal era el flujo de gente que venía a visitarle. Otros enfermos y madres y padres de enfermos y médicos y enfermeras. Un enfermero del hospital decía: «Yo he trabajado con muchísimos niños y adolescentes con cáncer. Los más pequeños no se quejan casi nunca. Los adolescentes, sin embargo, no paran de quejarse. Pero Pedro es una excepción. Jamás le he escuchado la más mínima queja». Pues ahí va. Luego el control del dolor en cuidados paliativos no es nada fácil. Y un día le administraron a Pedro una nueva terapia para controlar el dolor. Y al poco se le saltaron las lágrimas. Y cuando le preguntaron si es que todavía le dolía, Pedro dijo que no, que era la primera vez en casi un año que no notaba el dolor en la pelvis. Pero bueno, no te engañes, que Pedro tampoco era perfecto. Su habitación era muy alegre, y a veces las carcajadas eran tan sonoras que tenía que venir la enfermera a poner silencio. Pero cuando el dolor arreciaba, se le acababa la paciencia. Y un día echó a todos de la habitación. Y al poco se le saltaron las lágrimas, y le decía a quien le acompañaba: «Diles que vuelvan, que el problema no es ellos, soy yo». Y luego decía: «Me duele que me molesten las carcajadas». Y luego le costaba, por supuesto, cumplir las normas del plan de vida. A veces se dormía en la oración, o se distraía en el rosario y rezaba misterios de 25 Ave Marías. A veces sencillamente no podía hacer nada. Su oración era el Calvario, y su lectura espiritual un crucifijo, y su evangelio, pues el dolor, y su examen de conciencia un acto de contrición y a la cama. Ahora sí, apostólicamente no dejaba títere con cabeza. Acercaba a Dios a todo el que se pusiera a tiro. Y si no venían, les llamaba a él para que vinieran a verle. Cientos de personas venían a verle, incluyendo sacerdotes y obispos, médicos, enfermeras, ancianos y niños, venían a hablar con él. Claro, todas sus conversaciones las tenía bien reforzadas por sacrificios y oraciones, así cualquiera. Pedro rezaba con intensidad. Cuando ya no podía andar, pedía que le llevaran al oratorio. Y cuando ya no podía moverse, en su centro tuvieron la bendición con el Santísimo en su habitación. Hay fotos en que se ve a Pedro adorando a Jesús desde su cama, la custodia sobre su escritorio, rodeado de todos los que estaban en aquella casa. No me da tiempo a contar mucho en pocos minutos. Pero sí compensa recordar una cosa. Pedro no hizo nada raro, nada extraordinario. Volviendo al Lego. Con las mismas piezas se pueden hacer cosas muy distintas. Y Pedro tuvo las mismas piezas que tienes tú. Quizá alguna de distinto color, pero todos tenemos las piezas necesarias para hacer un santo. Tú tienes todo lo que te hace falta para dejar una huella imborrable. Primero en el corazón de Dios, y después en quienes te rodean. Que tu vida no sea una vida estéril, mediocre, insulsa, anestesiada. Sé útil, deja pozo, deja huella. Recuerdo que un día me dijo Pedro: «Oiga, si hemos dado la vida, ¿cómo no vamos a dar la muerte? Vamos a darlo todo. Que quedarse a medio camino sería una chapuza, hasta la cumbre del Calvario». Madre mía Inmaculada, te pido que ninguno de tus hijos, de tus hijas, se queje jamás de que le faltan piezas, porque no nos falta nada, nada. Lo tenemos todo para ser felices, para ser santos, para hacer algo grande con esta vida.